A ver, vamos a cambiar un poco de tema, pero no tanto en realidad, porque vamos a seguir hablando del partido del lunes, pues el lunes 13. Yo sí tengo fe que podemos ganar, y aparte no solo fe, es verdad lo que dice el congresista. Tenemos todo el equipo para que esto sea posible y volver a hacer historia. Pero, a ver, a razón del partido de repechaje del lunes 13, que se juega a la 1 de la tarde, el gobierno ha decidido dar un feriado para que todo el mundo, dicen ellos, pueda ver tranquilo el partido, entendemos, donde quiera. Vamos a conversar de este tema con Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur. ¿Cómo está, señor Canales? Muy buenas noches ante todo. Gracias, Omar. Y nosotros creo que muy satisfechos que sea declarado este día feriado, aunque hay sectores que obviamente se sienten de alguna forma perjudicados, pero creemos que el país se va a paralizar. O sea, es algo natural que todos estemos con la esperanza de ganar el repechaje, de ir en noviembre al Mundial de Fútbol, y esto va a generar una serie de actividades económicas paralelas al turismo, como la atención en restaurantes, en hoteles, en bares, y va a generar una dinámica importante, y de verdad, cada sol cuenta el día de hoy para poder reactivar el turismo en el Perú. Claro que sí, importante, pero leía un reporte de la Cámara de Comercio de Lima que advertía que declarar un feriado el lunes podría significar una pérdida de 1.500 millones de soles. Seguramente es de una visión distinta, ¿no? El feriado no es para el sector privado. El feriado es solamente para el sector público y además es compensable. Eso significa que posiblemente un banco de la nación, una institución pública pueda no atender, pero sin embargo la atención virtual en los trámites no se paraliza porque existe ese mecanismo. Yo creo que es una cifra un poco, vamos a decir, muy grande. Creemos que debe ser mucho menor porque el sector privado va a poder seguir trabajando. Dependerá del empleador que quiera darle o no a su trabajador el día libre, pero en todo caso se va a compensar y esos 1.500 millones, entre comillas, que podría perderse, se recuperan en los siguientes días. Si ese fuese el caso. Yo no creo que se vaya a perder una cantidad tan importante. Ahora, hay otro tema importante cuando juega la selección que tiene que ver con el ánimo de las personas. Así es. Si la selección gana y si la selección clasifica a Qatar 2022, el ánimo va a estar por las nubes. Y eso tiene su correlato en lo económico. Absolutamente. ¿Qué impacto puede tener incluso en el turismo? Mira, definitivamente habrá mucha gente, y voy a ir en la línea que tú señalabas al congresista Bellido, ¿no? ¿Por qué vamos a pensar que vamos a perder? Entonces te sigo en la línea que definitivamente creemos que vamos a ganar. Eso ha generado que todo el mundo en su casa va a estar con una camiseta del Perú, impulsando a la industria textil, la local, porque son camisetas peruanas, hasta la pañoleta que se ponen en la cabeza, el turbante que ha salido por estar en Dakar. Y muchísima gente ya está en Dakar, está viajando para poder llegar al destino, y calculamos que por lo menos 30.000 peruanos podrán ir al Mundial en el mes de noviembre. 30.000. Así es. Pero me parece que es una cifra menor. Menor que Rusia. Definitiva. La expectativa con Rusia era gigantesca porque eran tantos años, veintitantos años, claro, que no íbamos, pero que además estaba en Europa y hay una colonia peruana de más de 1,5 millones de peruanos en Europa, que hay casi 400, 500.000 en, claro, España, 300.000 en Italia, 200.000 en Francia, Italia y tal, que era muy cercano llegar. Y acuérdate, no todos fueron ni siquiera a las capitales donde jugaba, fueron a Moscú, y en Moscú estaba la Casa Perú, que atendía a todos los peruanos con pantallas gigantes, con bebidas, con una fiesta muy interesante, y eso generó una serie de actividades. Por eso el Perú ganó como la hinchada más alegre, más festiva del Mundial de Rusia. Y aparte me parece, señor Canales, era otra época, es decir, 2018, la situación económica de muchos peruanos era otra que la del 2022 post pandemia, ¿no? Así es. Por eso calculamos que debe ser la mitad, porque a Rusia llegaron más de 60.000 peruanos. Calculamos que deben ser unos 30.000. También es un país distinto, Qatar, ¿no? Hay costumbres musulmanas, son temas muy rígidos, el alcohol no se permite beber en las calles, tú no puedes besar ni a tu novia ni a tu esposa en la calle, hay unas sanciones, aunque el gobierno de Qatar ha tomado la decisión de flexibilizar las normas, pero definitivamente las expresiones de júbilo de un latino son distintas a la de un musulmán. Oiga, pero eso va a ser bien interesante ya
cuando se esté en el lugar, en los estadios, porque ¿cómo le dices a los brasileños, a los peruanos, colombianos que no celebren? Contrólate cuando gana su selección. Es una cosa bien difícil. Los abrazos, los besos, todas estas expresiones de cariño que tenemos los latinos se va a dar definitivamente en Qatar, pero obviamente los excesos, como salir caminando con tus botellas de cerveza o tus latas de cerveza, como se hizo en Rusia, que además ahí es muy normal beber en público, ¿no? Eso está completamente prohibido. Tanto es así que posiblemente Dubái es mucho más abierto, porque el consumo de alcohol se da en forma abierta en determinados lugares, pero son muchos de ellos. En Doha no. En Doha son solamente en lo que decimos hoteles occidentales o de cadenas occidentales, y no en todos los bares es que tú puedas ir, café, y quiero tomarme un whisky, no se da. Entonces, ese tipo de circunstancias van a afectar a los latinos, porque somos muy expresivos, muy calurosos, muy amables, pero también nos gusta la bebida. Entonces, esas expresiones se van a tener que limitar porque rayas con incumplir las normas locales. ¿Cuán importante, hablando de turismo, cuán importante es que la selección peruana clasifique y esté jugando los partidos en Qatar? Pero usted sabe muy bien, el Mundial pues lo ve el planeta entero. Es que esa es la oportunidad extraordinaria para poder vender el Perú turísticamente, y por eso es que muchas veces se hacen eventos deportivos tratando de ser la vitrina del momento. Cuando tú mirabas esas expresiones muy interesantes que se dieron en Rusia y captabas a un húngaro, a una persona de Noruega, de Dinamarca, dice yo amo a Perú, Machu Picchu, o sea, con un tono que no es su idioma, tratando de forzar el mensaje que hasta en burla le hacían los entrevistadores. Era muy simpático, pero todos, si no sabían dónde estaba Perú, en ese momento lo supieron. Esos mensajes son los que tenemos que motivar, sobre todo en circunstancias muy complejas, donde todavía tenemos una serie de restricciones sanitarias que nos complican una reactivación verdadera, de tal forma que estos espacios que son para poder mostrar la imagen del Perú, para poder impulsar una camiseta peruana, el logotipo del propio Perú, ¿no? que tiene muchos mensajes, y poder hacer activaciones son una gran oportunidad de marketing. Ese punto, porque justo con Rusia hubo una activación muy importante, hubo un rol protagónico, activo del Mincetur en Rusia, promoviendo la marca Perú como tal. ¿Se debería repetir esto en Qatar? Mira, nosotros como Cámara Nacional de Turismo propusimos a que PROMPERÚ, en vez de desarmar ese maravilloso stand que nos ha costado $20 millones en Dubái, ¿no? Y que ha estado 6 meses, no se desarme y se traslade un mes a Qatar. Acuérdate que los 6 estadios donde se va a desarrollar el Campeonato Mundial de Fútbol va a estar en Doha. O sea, con distancias la mayor de 60 kilómetros, pero todo va a ser en Doha. Entonces implicaba hacer el traslado. Estábamos buscando los auspiciadores, Dubai Ports, por ejemplo, que podíamos, tenía interés en movilizar este tema. Esos 20 millones no se desarman y se desechan. Esos 20 millones de dólares se trasladan y luego lo traíamos a Perú para ponerlo en Tacna, luego en la frontera de Tumbes, luego en la frontera de otro lado de nuestro país, y sigue siendo un generador, no es una oportunidad desperdiciada. Lamentablemente no se han tomado las previsiones del caso, pero seguimos con la esperanza que existan activaciones. Creo que ese tipo de activaciones vas a tener 1.500 millones de personas en el mundo que están siguiendo las incidencias de todos los países del mundo. Pero Perú está presente con un valor diferenciador que pueden ser activaciones que podríamos realizar y que tendría un efecto de marketing de un gasto muy pequeño con un beneficio muy grande. Ahora, solo para ir culminando, y permítame ir a un tema más global, porque uno se pregunta, parte de la reactivación pasa por el turismo. La gente me parece que no somos muy conscientes de la importancia, de la cantidad de empleo que da el turismo en todo sentido. ¿Siente un compromiso del gobierno al respecto? ¿Ha conversado con el ministro Roberto Sánchez? Mira, Roberto Sánchez es un aliado de la Cámara Nacional de Turismo y del sector empresarial en turismo. Yo lo dije en alguna oportunidad y me han criticado mucho. Yo quiero 10 Roberto Sánchez, porque definitivamente
¿quién ayudó a resolver el tema de los controladores aéreos? No fue el ministro de Transporte, no fue la ministra de Trabajo, fue el ministro Sánchez. ¿Quién es el que tenía que irse a el Cusco para ver el tema agrario? Ningún ministro, ni el de Agricultura, y fue el ministro Sánchez. ¿Por qué digo este tipo de temas? Es porque simplemente el ministro Sánchez entiende la transversalidad de lo que es la actividad turística. Nosotros, cada vez que nos bloquean Ica por un tema agroexportador, cada vez que nos bloquean las carreteras en Las Bambas por un tema minero o por otro tipo de razones como la huelga de transportistas, etcétera, ¿qué se paraliza? El tránsito de personas que representa la actividad turística. La afectación nuestra es inmediata en cualquiera de otros sectores. Por eso el turismo es transversal a la economía y logra ocupar los espacios en todos. Nosotros compramos sábanas, compramos alfombras, compramos víveres, compramos muebles, utilizamos el banco, utilizamos todos los servicios. O sea, es un clúster que tiene, por un turista, 10 personas involucradas, claro, que no necesitan tener maestrías ni doctorados. Basta que sean personas que quieran atender bien a los turistas. Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ver, ¿qué viene aquí? ¿Qué viene aquí? Ya está, me parece, ahí está en los exteriores de RPP, justo con la móvil, Alan 10, con 2 bolsotas, con 2 bolsas. ¿Qué trae Alan 10 en esas bolsas? Y viene a pagar la